Diego, un gusto saludarte. Raquel de Canal 4 Posadas. Buenas noches. Hola Raquel, buenas noches, ¿cómo va? Un gusto, gracias por llamarme. Bueno, vamos a ser bien conciso. Contanos en primer lugar cuáles son los síntomas, ¿sí?, que va a tener, que va a atravesar esa víctima durante toda su vida. Bueno, en lo inmediato, cuando esa persona fue abusada, fue dañada, en lo inmediato, esos síntomas a veces se evidencian y a veces no. La ausencia de síntomas físicos no quiere decir que la persona haya sido abusada, pero por sobre todo, lo que la persona cambia, un niño o una niña, hoy es el Día Internacional de Prevención contra el Abuso Sexual Infantil. Cuando uno entiende el abuso sexual infantil, entiende cualquier tipo de abuso, abuso físico, emocional, verbal, espiritual o sexual. Sí. ¿Qué quiero decir? Automáticamente cuando una persona fue abusada y una familia conoce a ese niño, una maestra conoce a ese niño, un médico conoce a ese niño, esa niña, esa menor, y digo una encuesta, una estadística actual, 370 millones de mujeres y hombres en la actualidad vivos fueron abusados en el mundo. Es decir, 1 de cada 8 fue abusado en su niñez, mujeres o hombres, por un adulto en su niñez. Estamos hablando de violencia sexual, de abuso sexual. Ahora, ¿cuál es el principal síntoma que una persona que sufrió abuso va a manifestar? Un cambio de conducta. Ujú. Por eso se cambia la conducta alimentaria, se cambia la conducta emocional, genera iras, empiezan los mecanismos de defensa. Una persona que se aísla, que está en silencio, que de repente era aplicada en la escuela, y que un chico que se lleva todas las materias, un chico que no quiere desnudarse ante los demás, que no quiere bañarse, que no tiene nada que ver con una crisis adolescente. Es decir, hoy hablamos de prevención. Prevenir es conocer. Un papá, una mamá, un maestro, un doctor, un médico, un agente de salud conoce al niño, y si conoce al niño va a saber que cuando algo le sucedió va a cambiar automáticamente su conducta, que va de trastornos de ansiedad, trastornos de alimentación, hasta suicidio. Ujú. Ustedes Bueno, venían hablando de suicidio, sí. y una de las características del suicidio es que muchas veces los chicos que se suicidan tienen en su base un abuso vivido en su infancia. Sí, sí. Por eso hay que tratar el abuso para que no haya conductas luego que son consecuentes con esa herida que nunca fue tratada. Y en la adultez, si me permitís, hay diferentes tipos de consecuencias. En el pensamiento, una persona que fue abusada a lo largo de su vida va a tener un pensamiento negativo. Esto es dolor, depresión, desorientación. Va a tener emociones encontradas. Va a tener no solo las emociones del pensamiento, las emociones son fruto del pensamiento, va a tener conductas desorganizadas, va a tener sentimientos enfrentados, o sea que va a ser conductual, emocional, en el pensamiento, intelectual, en la conducta y en el abuso sexual infantil, en 4 cosas fundamentales. Porque todo abuso trae las demás consecuencias que dije, Ujú. en la conducta, en las emociones, en la manifestación, en el cuerpo. Un abusado no va a querer aceptar su cuerpo, va a rechazar su cuerpo. 70, 80 o 90% de las anorexias y bulimias tienen como base un abuso. Por Ujú. eso hay que tratar el abuso para tratar la anorexia y la bulimia. Ujú. Y en el abuso sexual hay 4 específicos. Represión, que nadie me toque, personas que luego a lo largo de los años no pueden disfrutar del sexo con su esposo o una pareja. Seducción, personas que se dedican a la prostitución, al vale todo, que abren su cuerpo, fruto de que el abuso dañó y marcó alguna de las glándulas sexuales, que podríamos hablar en un ratito. En tercer lugar, conflictos de identidad, quién soy, cuáles son mis gustos. Y en cuarto lugar, adicción sexual. Ujú. Toda adicción sexual, toda conducta de masturbación compulsiva, de pornografía, de un niño que muestra que tiene ademanes copulatorios, que besa en la boca, todo niño, para que un niño muestre conductas precoces es porque algo vio, algo le hicieron, algo escuchó o algo le mostraron. Vuelvo a repetir, para que un niño tenga conductas precoces es porque algo vio, algo le mostraron, algo le hicieron o algo él escuchó. Ujú.
Hace un ratito veíamos unas placas porque habíamos preparado justamente unos ítems de acuerdo a estos datos que también mencionabas, ¿no? La cantidad de personas que en el mundo han sufrido abuso, sí, un informe de UNICEF y también de Interpol. Y lo que nos llamaba la atención pasaba también por los bebés, es decir, muy, muy niños, por el streaming presente, es decir, hay gente que paga un streaming para ver abuso sexual y me nace también esta pregunta, si son bebés, si son niños tan chiquititos, ¿tienen recuerdo? Es decir, ¿la marca queda en ese cuerpito por más que ellos no tengan memoria de lo que pasó? Interesante pregunta. El recuerdo no queda, hay muy pocos recuerdos luego de los 5 años, previo a los 5 años de vida, pero lo que sí queda es la marca. No queda el recuerdo, pero sí la marca. Por eso, muchas veces, hay personas que vienen con síntomas, no recuerdan lo que sucedió, pero todo el cuadro de síntomas indica que esa persona sufrió abuso. Por lo tanto, cuando se empiezan a trabajar sobre las consecuencias, sobre la conducta, sobre la confianza sobre un adulto, uno se da cuenta que hay un montón de parámetros que están rotos y que fue fruto de un abuso. Lo recuerde la víctima o no lo recuerde. Quizá no tenga el recuerdo, quizá también fue abusado a los 7, 8 años y uno de los mecanismos de defensa es la negación y es la amnesia. Por eso hay chicos que aparecen en una plaza que nosotros decimos se fugaron, técnicamente es otro mecanismo de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa, para entender? Sí. Son los que nos ayudan a sobrevivir. Sería imposible que una persona que tenga una tragedia, una violencia sexual, un ataque, perdón, no sobreviva si no tiene mecanismos de defensa. Ahora, a veces los mecanismos de defensa, a lo largo de los años, si no los ceden, no dan lugar a una sanidad a través de un proceso terapéutico, de un proceso de fe, de grupos de terapia, de ayuda, de mentores. Ahora, hay personas que a los 5, 6, 7, 8 años, cuando tenemos recuerdos, tuvieron un abuso, salieron disparando, el mecanismo de defensa los tapó y luego viene algún recuerdo. Es una persona que dice, yo tengo algún recuerdo de algo, escucho algo de abuso y me hace mal. Hay que trabajar de la misma manera como si lo recordara. Porque muchas veces en el tratamiento la persona empieza a recordar. ¿Qué quiere decir? Que un mecanismo de defensa para que la persona pudo sobrevivir, la amnesia, la fuga, el silencio, tapó ese recuerdo que ante un libro, ante una película, ante una situación de estrés, puede revivirlo y se acuerda de algo que pasó. En chicos menores de 5 años, como bebés, vos decías, no hay recuerdo, pero lo que sí hay es una marca y hay que ser tratada. ¿Se puede tratar? ¿Es necesario tratar? ¿No es esto, bueno, pasó el tiempo y el tiempo lo cura todo? Es necesario tratar. En mi propia historia yo fui abusado, yo hace más de 20 años que soy terapeuta, hoy dirijo un ministerio de ayuda, una ONG que tiene más de 80 personas en el país, que atendemos gratuitamente, solidariamente. Mi propia historia tiene que ver con esto. Yo a los 5 años fui abusado y recién a los 32 años, pese que a los 20, 25 cuando me recibí, hice mi tesis sobre abuso, siempre el tema del abuso me recordaba. Había tenido innumerables conflictos, intentos de suicidio, depresiones, pero nunca supe que fui abusado. Unas nenas a los 5 años me toquetearon todo, mi mamá abrió la puerta, me pegó un cachetazo porque pensó que estábamos jugando. Yo la única imagen que tenía era mi familia llorando, yo llorando y viendo la guerra de Malvinas. Así que yo nací en 1976, tenía en ese entonces 5 años y recién a los 32 años vino ese recuerdo. Ya trabajaba con abuso. Siempre hay que tratarlo. Cuando vino el recuerdo, yo tenía un gran trabajo hecho conmigo mismo acerca de todas las consecuencias del abuso que yo nunca supe que lo había tenido. Hasta los 32 años que viene la imagen previa a esa situación donde te cuento y cuento que estaba llorando, que era la que tenía. Todo lo demás mi mente lo había bloqueado. Sí, es necesario tratar. Es necesario tratar porque hay consecuencias a lo largo de toda la vida. Y hay personas de 60, 70, 50, 80 años que hemos tratado con un éxito enorme. Así que sí, si usted tiene alguna duda, anímese a tratarlo. Quiero hacer un puntapié, si me permitís, acerca del ambiente donde los niños hoy se están criando. Hoy tenemos un problema, y vos lo nombraste, que son las pantallas, son los streaming. Los chicos están... yo tengo 49 años, teníamos 5 o 6 canales cuando éramos chiquitos. 5 canales. Hoy hay innumerables canales y hay una batalla de la imagen, del sonido, de la voz, a través de múltiples plataformas. Bueno, hay que resguardar, hoy es el día de la prevención, hay que resguardar, hay que saber a qué sitios entran nuestros hijos.
Hay que saber cuáles son los ambientes donde están, los amigos donde están, los canjes que hacen, los tratos que hacen, porque el primer abuso a veces empieza como un juego. Entre 4 o 5 chicos, que a uno de esos chicos algo le pasó, y empiezan a probarse desde el tamaño del pene hasta el toqueteo para demostrar que son hombres y se dejan toquetear o penetrar. Muchas veces el primer abuso sucede entre propios menores. Luego ese menor que ya estuvo toqueteado en algunas o tocado en algunas de las glándulas sexuales, ¿cuáles son? Raquel, si me permitís. Sí. Vagina del hombre y pene de la mujer, ano del hombre y ano de la mujer, tetilla del hombre y la mujer, la boca del hombre y la mujer, por eso guarda con el beso de boca. Las mamás dicen, no, yo lo amo. Bueno, es la necesidad de la mamá, pero no la necesidad de un nene. Un nene no necesita un beso en la boca. Hace poco el diario El País sacó un informe muy específico sobre esto. Y en quinto, las caricias. En algunos de esos lugares el nene es tocado, aunque sea por un amiguito, tocado, entiéndase, con alguna intención. El nene crece y luego cuando un adulto lo bese, lo toquetee, ya perdió ya naturalizó esa situación. Uh-huh. Si en un ambiente un nene está con su papá y su mamá, que se pasean como Bachi y Corpiño, cuando vaya a la casa de un amiguito y un papá se pasee con Bachi y Corpiño, ya no naturalizó. Si en su casa le dan un beso en la boca, llega a la casa de un amiguito y un papá le da un beso en la boca, ese niño, en ese ámbito, ha naturalizado una situación. Y es una apertura abierta a que ese niño sufra desde un pequeño abuso hasta innumerables situaciones que él las naturalizó. Uh-huh. ¿Cómo trabajamos, por último, Diego? ¿Cómo trabajamos en la prevención? ¿Qué papel nos toca como adultos responsables? Y también, para terminar, también contarnos sobre Mano Fuerte, Brazo Extendido. ¿Cómo no? Mano Fuerte, Brazo Extendido es un ministerio, es una ONG que trabaja a lo largo de todo el país. Pueden buscar como Mano Fuerte, Brazo Extendido en todas las redes. Hoy sacamos un video especial que tiene miles de visitas, dando algunas prevenciones, algunos tips. En primer lugar, hay que comunicarse con el niño, hay que explicarle que el pene se llama pene y la vagina vagina. La vagina no es ninguna tía del campo ni ninguna comida. ¿Por qué? Porque el abusador suele llamarle con algunos nombres específicos. Entonces los niños deben saber y se tiene que hablar abiertamente de esto. ¿Qué debemos pedirle al niño que proteja? Todo, nadie puede tocar su cuerpo. Pero una manera muy fácil de prevenir, específicamente las partes que tapa la malla. Por eso, mucha ideología en este tiempo ha tratado de igualar, de decir que no había problema, que el niño se investigue. Guarda con la educación sexual no técnica, porque no podemos enseñar a un nene que se investigue. Muchas veces estamos dando una puerta abierta, algo que el nene tiene que ver, y estamos despertando algo. Por eso es importante que los padres sepan qué clase de educación sexual, de la cual estoy de acuerdo, pero que sea científica, no ideológica. Por eso los padres pueden ir a la escuela a ver qué les están enseñando a sus hijos. Hay que enseñarle a los niños a decir que no. Hay que enseñarle a no cambiar, a no hacer tratos por ningún toqueteo, y nadie tiene derecho a tocarle nada. Y los padres tienen que tener un vínculo de confianza, porque siempre decimos, tiene que enseñar a establecer límites, pero si un papá no tiene confianza con su hijo, nada de lo que le enseñe va a tener. ¿Por qué? Porque puede pasar una tragedia. Hay papás obsesivos que no dejan que el niño vaya a ningún lado. Tampoco lo garantizamos, tampoco lo aconsejamos. Un niño tiene que tener independencia. Siempre decimos que si un nene no se lava su calzón a los 2 años, no se hace la cama a los 3, no ayuda a juntar la caca del perro a los 5 años, a los 12 no corta el pasto, es un niño que a los 20 años no tiene independencia. Estamos hoy tratando una generación que no ha tenido límites ni impulso y que no sabe qué hacer porque lo despiertan por la mañana, porque no tiene un despertador y porque toma decisiones y se enfrenta a un mundo para el cual su familia no los preparó. Tenemos el otro caso. Papás que no tienen comunicación con sus chicos, que sus chicos se crían con las tablets, de manera que no hay confianza. ¿Saben por qué hay que tener confianza? ¿Saben por qué el hijo sabe que debe contar con los padres? Porque un abusador nunca va a dañar a un niño custodiado. ¿Qué es un niño custodiado? Un niño que sabe que si algo le pasa, porque nadie está exento de una tragedia en algún lugar, ese niño puede ir a recurrir a su mamá, a su papá, a pedir ayuda. Claro. Doy un datos finales. El 50% de los niños que fueron abusados son abusados de forma reiterada, es decir, como no hablaron y hay glándulas sexuales que fueron tocadas y les generó placer, hay algún juez que en la Argentina dijo que un niño se acostumbró al abuso. Nunca un niño se acostumbra a un abuso. Claro. Lo que pasa es que hay glándulas sexuales y hay placer. Eso es lo que Freud llamó compulsión a la repetición. El 50% vuelve a tener un abuso. Y del 100% de los niños y niñas que fueron abusados, este es un dato tremendo. El 50 cuenta un amiguito,
El 30 no dice nada y solo el 20 lo cuenta su mamá. Es decir, que un 80% de los niños y niñas que fueron abusados no tienen un ambiente seguro. Y hay que generar un ambiente seguro para que cuando al niño le pase algo pueda volver a su casa. Porque, repito, un abusador nunca, nunca dañará a un niño que está custodiado, que está amado, acompañado y que sabe que en su casa hay un lugar seguro, o en su mentor, o en su tutor, un lugar seguro para que cuando le pase algo vaya y recurra.